Una disculpa, qué bueno que me recordaron que no lo estaba haciendo. Y pues ahí va. Ahí va. Ahí va. Y no me habían dicho, desde el principio me hubieran dicho. Bien, entonces aquí es lo que estaba explicando esta parte, porque la diapositiva anterior era lo que vimos la semana pasada. Entonces, las redes isométricas, le digo que son estructuras que nos ayudan a dibujar una forma geométrica, volviendo otra vez a lo que ya hemos explicado, ¿sí? Donde esta nos hace reproducir un dibujo o algo, ¿sí? Que se nos está pidiendo que diseñemos, entonces lo vamos y lo reproducimos ahí, nos dan las ideas, las plasmamos en un papelito, todas las diseñamos y entonces ya lo plasmamos mediante esas redes isométricas. También decía que había dos puntos elementales, ¿sí? Que era el dibujo, por ejemplo, dibujar un triángulo equilátero que tesela el plano. Y decíamos lo que es teselar, que es agarrar y ir y poner en el plano, ¿sí? O hacer referencia a una regularidad, perdón, o igualdad, mejor dicho, de esa figura que nos están pidiendo, irla y plasmarla. Profe, eso sería como cumplir con un patrón, ¿verdad? De figuras. Sí, y entonces aquí tenemos lo que les estaba explicando ahorita que me recordaron ustedes. Entonces tenemos esta hoja, ¿sí? De red isométrica, donde si yo selecciono un punto, este punto por decir aquí, entonces este punto va a estar rodeado de 6 puntos que van a estar a su alrededor, lo cual si los voy uniendo, pues voy formando, ¿sí? Una figura. En este caso, pues aquí estoy formando un cubo, ¿sí? Dependiendo de cómo lo vaya viendo, ¿sí? Bidimensional o tridimensional, pero ahí está plasmado, ¿sí? Y entonces ahí pues ya vamos viendo lo que es la figura y lo que estamos plasmando. Les decía, perdón, no quiere cambiar. Ahí voy, ahí está. Estas son varios tipos de papeles isométricos que podemos encontrar, ¿sí? Ahorita les está explicando de este papel, ¿sí? Isométrico. Entonces ahorita este papel isométrico, este nos va ayudando, por ejemplo, cuando queremos diseñar letras, que queremos diseñar figuras, vamos, lo que se va haciendo, pues se van rellenando los recuadros, ¿sí? Y vamos formando lo que se nos está pidiendo, y en base a eso ya vamos formando esa, vamos plasmando la información que nos dieron y que nosotros la tenemos en un cuaderno o en algo ahí anotado. Entonces esa idea la vamos y la plasmamos y la vamos realizando en base a este tipo de papel. Y por ejemplo, acá tenemos red cuadrada o papel cuadrado, ¿sí? Entonces aquí lo que ahorita anteriormente en el otro tipo de papel les explicaba que si señalaba un punto, pues estaba rodeado por 6 puntos consecutivos, que ese punto pertenecía a esos 6 puntos. En cambio, si yo tengo este cuadrado, entonces si yo señalo este punto, quiere decir que este punto pertenece a dos cuadrados por lado, ¿sí? Entonces, si yo lo señalo aquí, entonces va a pertenecer a este cuadrado de aquí y a este de acá, a este o a este otro. Entonces, a la vez va a pertenecer a 4 cuadrados, si yo los hago de punto a punto, ¿sí? Entonces, el punto del centro me va a pertenecer a los 4 cuadros. Si nada más quisiera poner uno, pues me va a tocar que uno va a pertenecer a, si señalo este de abajo, pues se me va a pertenecer a 2
Así lo podemos tomar también, con que un punto pertenece a 2 cuadrados. Ya si quiero poner a su alrededor completo, entonces van a ser 4 cuadrados que van a estar en relación a un punto. Y así es como vamos tejiendo ese tipo de figuras. Lo vamos haciendo y lo vamos plasmando y se nos va dando la idea y representar. Y en base a esa idea que ya tenemos, que ya plasmamos, podemos rediseñar, ¿sí? Ya lo tenemos rediseñado, entonces, órale, lo volvemos a presentar, vemos, y eso nos va ayudando a ir haciendo mejoras tras mejoras, ¿sí? Que eso viene siendo, por ejemplo, en ingeniería industrial sería una mejora continua. Que también en la industria se usa este tipo de diseños, porque ahí para cada cosa que se elabora se necesita hacer un diseño, ¿sí? Para poder manufacturarse. Y entonces ahí hacemos los diseños, acotamos, hacemos infinidad de cosas y lo plasmamos y lo mostramos. Y así es como se van dando. Otro que tenemos, el papel cuadrícula. Aquí es muy importante cuando estamos en la geometría analítica principalmente. ¿Por qué? ¿Quién se imagina por qué en la geometría nos puede ayudar mucho este tipo de papel? Geometría. Pues Mande. puede servir como los planos para las coordenadas. Perfecto. Aquí es donde podemos aplicar las coordenadas de ciertos datos. Por ejemplo, si estamos diseñando para un robot, ¿sí? Entonces tenemos esa pieza y estamos diseñando para los 3 ejes, porque ahí aplican X, Y, Z, son los 3 ejes principales que podemos tener en una isometría, ¿sí? Entonces, esos 3 ejes lo podemos estar plasmando y decir aquí hacia dónde va esa coordenada. Por ejemplo, que voy a poner mi punto 0 aquí. Entonces tengo 1, 2, 3. 1, 2. Entonces, ¿qué va a ir al 1,1? Entonces, mi coordenada va a estar aquí. Y así puedo ir plasmando y dar solución a ese tipo de actividades, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí, como les digo, cada una de estas redes o de estas plantillas, podríamos decirlo también, nos ayudan, ¿sí? Para ir haciendo nuestros diseños. Y así vamos haciéndolo rápidamente. Otro papel muy importante también y aplicado aquí en la geometría, pues viene siendo el polar. El polar aquí es muy, muy indispensable porque este nos va a ayudar, igual que el papel cuadrícula, nos va a ayudar a identificar una coordenada polar, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una coordenada polar, podemos decir que está en X, Y, Z, sí, pero ¿qué tanto está cargado hacia aquel lado? Entonces, hacia esos lados es hacia donde nos va a marcar la coordenada polar. Y entonces ahí, por eso está en los 360 grados, porque vamos a ir moviendo de acuerdo a la posición del dibujo y de acuerdo a la coordenada que se nos esté dando. Si es un diseño por base de coordenadas, en este caso. Entonces aquí es importantísimo hacer todo esto, porque de otro modo, pues vamos a tener problemas graves que si no sabemos diferenciar qué tipo de plantilla o qué tipo de red voy a utilizar. Aunque también lo podemos hacer de mano alzada, ¿sí?
ir trazando nuestro dibujo, ¿sí? Ir trazando y haciéndolo dibujo a dibujo. Entonces ya lo tenemos algo diseñado en un dibujito a mano que hicimos ahí, que fuimos trazando nuestras rectas, nuestras paralelas, y entonces podemos obtener ese dibujo. Y aquí, pues, básicamente, pues esta flecha me indica el punto cero en base a grados, ¿sí? Entonces vamos diciendo cómo me voy a rotar. Si va a ser positivo, ya sabemos que positivo es el manecilla, al contrario de las manecillas del reloj, o negativo, a favor de las manecillas del reloj. Así se manejan las coordenadas de los planos. Y esto pues nos ayuda básicamente a ir haciendo lo que son los dibujos, ir haciendo las formas, ir haciendo, como les digo, unos me van a ayudar para hacer una figura bidimensional, otros para una tridimensional, y así sucesivamente, para una mezcla de las dos, ¿sí? Que en eso está basada la isometría, que vamos a trabajar en XY o XYZ, y así lo podemos ir trabajando. ¿Seguimos? ¿O hay algún comentario que quieran hacer? Esto pues básicamente nos va a ayudar, por ejemplo, como les digo, ¿no? Vamos haciendo, vamos a traerlo. Entonces vamos y aquí podemos ir rellenando, ¿sí? O coloreando de ciertos colores y podemos ir haciendo figuras, letras, rombos, triángulos, cubos, podemos hacer conos, podemos hacer infinidad de cosas, ¿no? En base a pues ya les digo, vamos y trazamos ángulos o cuadrados, mejor dicho. Trazamos lo que son las coordenadas. Trazamos una coordenada polar, ¿sí? Aquí es una coordenada bidimensional. Esta es una coordenada bidimensional y acá vamos a tener ya una coordenada tridimensional porque ya estamos hablando de coordenadas polares. ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Algún comentario? Levantado la mano. Sí, adelante. Yo no tengo dudas de eso, pero quería preguntarle acerca del proyecto. ¿Del proyecto final? Sí. Pues ese es en actividad en equipo. Pero mi pregunta es, tenemos que hacer una investigación y después realizar unas perspectivas con unos fundamentos que nos dicen. Pues ahí están los puntos, no recuerdo cuáles son los puntos los que tiene que cubrir. Y con que me cubras esos puntos y me los pongas. Por eso es en equipo, porque es mucho trabajo el que tienen. Entonces, para que ustedes se programen quién hace tal parte, quién hace la otra, y dónde lo van y lo juntan. O sea, quién los va a hacer. No recuerdo qué temas están ahí, pero algo está de sombras y no recuerdo muy bien. Sí, es que menciona que hagamos 4 tipos de perspectivas y pues, mi pregunta era que aparte de las perspectivas, si teníamos que realizar una investigación. Pues ahí están los puntos, los puntos que van a investigar, que van a hacer. ¿Sí? No los recuerdo, no los tengo a la mano ahorita de qué son, pero sí, si quieren lo vemos más al ratito. Ahorita aquí lo voy a
Déjame que lo anoto para tenerlo a la mano. Proyecto final. Profe, y el último, todos van a subir el mismo documento. O sea, el Sí, equipo. cada equipo va a subir ese mismo proyecto. Acuérdense que no todos tienen la misma, ¿sí? No, espero y que todos cumplan con lo que se les está pidiendo, pero hay veces que básicamente muchos no cumplimos, ¿sí? Con ciertas especificaciones, ciertas cosas que se nos piden en una investigación, ¿sí? Entonces tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo y ir cumpliendo cada especificación que se nos está pidiendo, ¿sí? Que se nos pide en el... Mande. Entonces vendría siendo de que, por ejemplo, son 4 personas. Las 4 personas van a subir el mismo... No. Las 4 personas esas van a trabajar en equipo en el trabajo ese. Ese trabajo se lo van a dividir las 4 personas. Tú realizas esta parte, yo realizo esta otra, yo realizo esta otra. Por ejemplo, si son 6 temas. Entonces, ok, yo voy a realizar uno, pero voy a juntar todo. Por eso, profe, y ya después de que lo juntemos todo y que lo editemos y que salga todo bonito y acomodado, ordenado, ya después de que cada quien haga su parte, todos vamos a subir el mismo trabajo al final, ¿no? Ya todo junto. El trabajo final, sí, pero ya con el nombre, ahí la portada con el nombre de los que integraron ese equipo para poder, si yo llego y abro el primero y digo, Katia, abro el archivo de Katia y ahí me aparece que está Juan Carlos, Diana Luna y Irving, esos 4. Entonces, el mismo trabajo, Juan Carlos, Diana Laura y Irving van a tener los mismos integrantes en su presentación, ¿sí? Al momento que yo voy y abro el de Juan Carlos, ahí me va a aparecer del de Katia, Diana Laura y Irving, ¿sí? Entonces, esos 3 tienen que concordar con el mismo trabajo, ¿sí? Porque fue en equipo, ¿sí? Aunque Katia hizo un tema, y Juan Carlos hizo otro, Diana Laura hizo otro, Irving hizo otro, de los temas, de los puntos que están ahí. Entonces se juntaron los 4 temas y ya lo que tenemos, lo tenemos junto. Entonces, ok, quien los juntó, dice, ahí te va mi archivo, ahí te va mi otro archivo, dice Juan Carlos, ahí te va, Katia, ahí te va mi archivo. Diana Laura dice, Katia, ahí te va mi archivo. Irving, ahí te va. Irving dice, ahí te va mi archivo, Katia. Entonces Katia junta los 3 archivos, o los 4 archivos junto con el de ella, y esos 4 archivos ya están juntos. Entonces le dice a Juan Carlos, Diana Laura, Irving, ahí va ya la presentación completa para que la suban. Y así, se acabó. Entonces ya puedo revisar. Entonces ese equipo está formado por Katia, Juan Carlos, Diana Laura y Irving, ¿sí? Y si lo realiza de manera individual, no hay problema. Pues es mucha talacha para el tiempo. Por eso se los puse en equipo. Pero por ejemplo, si en mi caso, o sea, yo así lo voy a realizar, de hecho. Si tú lo decides, adelante. Ok, gracias. Sí, si tú lo decides, es adelante, no hay problema. Por eso, el chiste es presentar una evidencia de que algo hice ahí en esa actividad, para que no quede en blanco. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántos integrantes son? De 3 a 4 integrantes. Tres o 4 lo pueden ir haciendo. Por ahí en el grupo vi que alguien estaba ya pidiendo con quién hago equipo.
¿sí? Entonces ustedes ya deben de estar pensando, ahorita ya deben de estar pensando para la semana que entra. ¿Sí? Entonces ya deben de estar pensando Ok. con quién voy a hacer. Pues si, como dice Irving, lo voy a hacer solo. ¿Sí? Entendido. Bien. Por eso desde la otra clase pasada, no recuerdo, ya unas clases anteriores, ya me habían comentado y ya les había dicho que podían ir haciendo el equipo de una vez para que no tengan el problema a última hora. ¿Sí? Porque ya la hora final se está acercando y entonces hay que ir haciendo toda esa información y recogiéndola. Y recogiéndola. Ay, les recomiendo porque ya me he encontrado por ahí que cuando hagan el copiado y pegado, el famoso copy-paste, fíjense bien, depuren bien esa información porque hay veces que se llevan los links, nomás les cambian el color, pero el link ahí está. O no les cambian el tamaño de letra, ¿sí? El color también. Hay veces que hay que se llevan esa información con un color muy vano, muy clarito, y allá llega a la información, llega así clarita y así se deja. Entonces, hay que verlos. Ahí me he encontrado muchos problemas de espaciados y de palabras separadas, porque cuando la copiamos esa información, la palabra quedó mocha, ¿sí? Se quedó a la mitad y la otra parte pasó al otro renglón. Al momento de pasar la información, cuando yo la paso al documento, entonces ahí sí queda bien la palabra, pero queda el espaciado, ¿sí? Que quedó de cuando yo la copié. Pónganse muy abusados en esas cuestiones. Yo ahí les pongo todas esas observaciones y así lo he estado haciendo. Hay, ¿cómo se llama? En Google, aquí en Google hay un corrector, no recuerdo cómo se llama, cómo está ahí, pero por ahí lo debo de tener. A ver, déjenme ver acá en mis notas de mi cuaderno, a ver si lo tengo, el traductor. Bueno, no traductor, sino que es ¿cómo se llama? Corrector. Es corrector, perdón. A ver si lo tengo por aquí. Es docs.google.com para corrección ortográfica. Ese les da, tiene una corrección muy buena que les ayuda en cuestiones, hasta les dice dónde puedes colocar una coma, un punto y coma, dónde puedes generar la pregunta, infinidad. Tiene muy buena aplicación. ¿Cómo se llamaba, perdón? A ver, déjeme. Se llama Docs. Aquí en la presentación se lo voy a poner para que lo vean. Lo voy a escribir aquí para que lo vean todos. Se llama docs.google.com. A ver, déjame ver. Déjame ver. docs.google.com. Sí. Sí, este es. Este es. Ahí está, miren. Este corrector les puede ayudar mucho cuando hacemos documentos grandes. ¿Sí? Cuando hacemos un documento muy amplio,
lo podemos aplicar. Y nos da, como les digo, yo les doy herramientas que les pueden utilizar, porque les voy a ser sincero, yo hice un documento para donde trabajaba antes, la empresa que trabajaba antes, y según yo estaba bien corregido, bien todo, sus acentos, sus comas, todo yo según. Y entonces me lo regresaron, me dijeron, por favor corregir ortografía, y me llegó al correo, me lo regresaron y ya lo vi. Y lo chequé yo, y dije, ¿dónde? Y me puse y chequé. Y ya abajo, ya en la información, cuando leí todo el correo completo, todo, hasta abajo me decía, utiliza esta pantalla, docs.google.com, para corrección de documentos, corrección ortográfica. Y entonces ya me comencé y lo busqué y lo encontré, y entonces ya hice todo. No, pues ahí me di cuenta que había partes donde cosas que tenía que hacer como preguntas, puntos y comas, y así sucesivamente. Cosas o que podía utilizar otros sinónimos, ¿sí? Me daba opciones de utilizar otras palabras en igual de tener esas. En fin, hay mucha diversidad en esa página. Se la recomiendo cuando hagan un documento grande. Bien, entonces vamos a proseguir, porque tenemos... Entonces aquí estamos utilizando lo que son estas cosas, ¿no? Lo que son las redes isométricas. Y para las redes isométricas, pues tenemos las perspectivas militares y caballadas. Ya anteriormente habíamos hablado de las perspectivas isométricas y cosas de esas y ahorita se les va a hacer conocido en cuanto vayamos viendo qué es y cómo es, qué nos indica y por qué. Entonces dice que son técnicas que se pueden utilizar para hacer un cuerpo en el espacio, como lo vemos aquí. ¿Sí? Entonces tenemos dos figuras muy diferentes, ¿sí? Una la tenemos normal y otra ya la tenemos con acotamientos, pero en forma militar. ¿Pero qué nos dice? Aquí se utiliza esta deformación o bifurcación, ¿sí? O lejanía, por la lejanía de los cuerpos, o cuando lo observamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos haciendo aquí? Aquí, en esta perspectiva militar, aquí se utiliza se utiliza ¿cómo se dice? La isometría, ¿sí? Y aquí, pues tenemos que esta perspectiva militar, a ver, ahorita que dije perspectiva militar, ¿quién se imagina por qué se llama perspectiva militar? ¿Dónde surgió? ¿Por qué surgió? ¿O qué creen que por qué? A ver, nomás es una pregunta que les lanzo al aire, no quiero decir que ya lo conozcan. Puede que sí, puede que no. ¿Qué se imaginan por qué el nombre de militar? ¿Fue usado por los militares para localizar? Sí, exacto. Fue utilizada por Napoleón desde la era
por allá de la Edad Media, por allá. Él la utilizaba esto para diseñar los búnkers, ¿sí? Desde allá lo utilizaba él, los espacios, todo eso para estas, ¿cómo se dice? Los búnkers, ¿Bases? Mande. ¿Bases militares? Bases militares, sí, perdón, porque no me podía acordar todo eso, él lo diseñaba en base a esto y por eso, pero él lo guardaba como gran militar que fue en su época, pues lo guardaba con gran celo, ¿sí? Donde no quería que se enteraran las gentes de que él tenía ese tipo, ¿sí? De diseños, ese tipo de planos que podía realizar. Pero hoy en día, pues esto es muy utilizado en lo que es en la industria, en las figuras horizontales, planos de conducción, tuberías, industria, pues planos arquitectónicos, planos en los dibujos, dibujo técnico, en fin. Ahora se utilizan diferentes cosas, porque es un plano que podemos poner rápidamente en un plano tridimensional donde sus ejes principales están cubriendo un mismo tamaño de ángulo, ¿sí? Por eso se aplica la isometría aquí, en esta perspectiva militar, o isométrico militar, isométrica militar, que sería, porque estamos hablando de una figura tridimensional donde sus tres ángulos X, Y, Z forman los mismos ángulos, ¿sí? Y en base a eso, pues ya podemos decir a dónde está cada uno. La caballada, caballera, caballada, como sea, pues hay diferentes formas de decirlo. Caballera. Entonces, sistema que representa aquí, si se fijan, su representación, pues varía un poco, ¿sí? Varía un poco. ¿Y qué notan de diferencia ustedes aquí en este tipo de perspectiva? En esta representación. ¿Qué notan? Que no se aprecian muchos elementos. Y aparte que sus ángulos, si se fijan, sus ángulos, dos son iguales y uno diferente. Entonces estamos hablando de una ¿qué? Una diamétrica. Una diamétrica, así es, o dimétrica, ¿sí? Entonces estamos utilizando una isometría dimétrica, porque en la figura, ¿sí? Si nos fijamos aquí en la figura, pues aquí tenemos que mi figura está representada en diferente posición, ¿sí? Donde abarca nada más esta parte de acá. Va y forma un ángulo de 90 grados, los otros de 135, y así sucesivamente va formando sus diámetros. Entonces, podemos ver la diferencia de cada una de las representaciones en cuestión de isometría. Y ahí las tenemos bien plasmadas, esas dos, por decir la militar y la caballada, o caballera. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Ya se nos va a acabar, si nos alcanza. Ya nos queda una nomás, una diapositiva. Y aquí pues tenemos la representación, la diferencia de cada una, ¿sí? ¿En qué se diferencia cada una de las representaciones? ¿Sí? Aquí la caballera, no, para que quede parejo.
Yo les caballera. Bueno, si vemos la diferencia, pues vamos viendo, es un sistema de representación, ¿sí? Es un método gráfico de representación, son dos partes diferentes. Los ejes forman entre sí un ángulo de 90 y los dos de 35, de 135, pero muchas veces puede cambiar, no necesariamente tiene que estar así en esta dimensión. Acá, pues sus ejes forman un ángulo de 120 entre sí. ¿Qué quiere decir entre sí? Que sus tres ángulos van y forman los 120, los 360 grados, que vienen siendo 120 por cada ángulo. Después, visualmente el objetivo será más coherente con la realidad. Y acá dice, visualmente el objetivo se deforma, ¿sí? Al momento de hacer la rotación o el movimiento que le vamos a dar. Estas son las variaciones que podemos encontrar de uno y de otro, ¿sí? Y aquí yo puse dos figuras diferentes. Como podemos ver, esta pues está representando los tres ejes completos. Aquí ya estamos representando dos ejes completos, pero uno diferente. Esa es la diferencia. Y ya para ejemplificarlo con más a detalle, ya aquí podemos ver las figuras ya directas en dos cuadrados. ¿Cómo lo podemos ver? Este pues está en dimensiones iguales, todo está en dimensión igual, y aquí ya no tenemos esa dimensión de igualdad. Ya lo podemos ver que vamos teniendo diferente posición. Entonces, esas serían las diferencias que podemos utilizar para cada una de esas actividades. Y como les digo, no recuerdo cuál de las actividades, si la que termina ahora o la que comienza mañana, es la que habla acerca de las redes isométricas. Las redes isométricas, pues la red isométrica me lleva a realizar este tipo de posiciones militares y caballera. Aquí le vamos a que nos quede todo uniforme. Y así es como vamos a trabajar o como vamos trabajando en un diseño, ya sea de una figura. Como les digo, esto lo podemos utilizar para cualquier tipo de diseño, arquitectura, dibujo, dibujo técnico, videojuegos, en fin, ¿no? En diferentes tipos de actividades lo podemos utilizar. Entonces, ¿alguna duda, comentario? Sí, vamos a hablar del proyecto. A ver, ¿qué pasó? O sea, si nos podría presentar la carta descriptiva aquí usted y ya nos los explica. Pues necesito buscarlo. Espérenme. Antes de irnos. Ya tomé la foto antes porque hay veces que se van. Déjame buscar el archivo, la carta descriptiva. Déjame y lo busco y entonces en base a eso te digo dónde está. Aquí está, proyecto final. Aquí está. Voy a presentarlo. Aquí está, por ejemplo.
dice perspectivas. Pues aquí están los criterios, ¿no? Los criterios. Se debe tener en cuenta los siguientes fundamentos: paralelismo a un punto de fuga, cónicas a dos puntos de fuga, proyecciones de sombra, tomar en cuenta el comportamiento de la luz, claro y oblicuo en sombras y proyecciones. O sea que estos puntos tienen que cubrirlos, ¿sí?, en una perspectiva, ¿sí?, cuando hagan su investigación de perspectiva. Cuando hagan bueno, acá están los criterios de evaluación, ¿no? Enfrente, ¿qué más hay? Proyecto final. Profe, Hey, en todos debe tener imágenes, ejemplos, y tiene que ser una hoja, por ejemplo, por cada punto, o cuántas de extensión. pues no vayas a hacer una presentación del tema en 2 páginas, ¿no? Porque es mucho. Por ejemplo, cónicas a 2 puntos, pues puedes aplicar una hoja, paralelismo a un punto, dependiendo qué tanta información, 1 o 2 hojas, proyecciones de sombra, ¿sí? Entonces, investigación, y nosotros tenemos que realizar también una perspectiva de cada fundamento que nos pide. Sí, y aquí, mira, aquí están todos los puntos principales. Por ejemplo, aquí están en perspectiva, ¿sí? Encaje de dibujo. Todo esto les debe de aparecer a ustedes ahí también, ¿sí? Estos puntos, ¿sí? Aquí está lo que les decía: encaje de dibujo, perspectiva paralelas a un punto de fuga, perspectiva cónica, 2 puntos de fuga, perspectiva de área a 3 puntos de fuga. Ya proyecciones de sombra, pues vas al comportamiento de la luz, el claro oscuro, sombras propias y proyectadas, ¿sí? Todo esto está resumido aquí, ¿sí? ¿Sí? Aquí está resumido cada uno de esos puntos. Entonces, esos, yo diría, y aquí está también lo que me decía, no sé, no recuerdo, no vi quién era: hacer en Word, valor de la actividad 15 puntos, portada, ortografía, y aquí les pongo depuración de la información, no hacer copiado y pegado directo, introducción, desarrollo del tema, conclusión, ¿sí? Aquí sí, en conclusión, pues le puse media cuartilla, bibliografías, todo eso hay que colocarlo. Aquí sí, en cantidad de la, ¿cómo se dice?, de la información, pues no puse cantidad porque como pueden ser de todos los temas, pueden ser que lleguemos hasta unas 10 páginas, 8 páginas, 10 páginas, 9 páginas, ¿sí? Así sucesivamente, podemos variar mucho, pero yo les sugeriría que se vayan más directo aquí, a esta parte, aquí donde está el contenido temático, y con esto van a tener más buena solución de la información, ¿sí? Porque ya está resumido, acortados estos puntos, y aquí ya están. Ya puedes ir tú y copiar esta información y buscar esta, que es una perspectiva paralela a un punto de fuga. Ya lo buscas, jalas la información, si tiene un dibujito, se lo pongo para que amplificar un poco más, que eso es la importancia de un dibujo, ¿sí? De poder entender esa información que se nos está dando. Ese ejemplo de entender cómo se está haciendo esa información. Eso es en realidad lo que se nos está pidiendo, ¿sí?
Entonces nos guiamos más por el contenido temático que Sí. lo que muestra más abajo. Sí, porque el contenido temático está más claro que acá. ¿Sí? Aquí es a grandes rasgos. ¿Sí? Cónica, 2 puntos. Entonces, aquí tengo la perspectiva y todo lo demás está relacionado a la perspectiva. ¿Sí? Pero en diferente posición. En cambio, si me vengo aquí, perspectiva paralela a un punto de fuga, a 2 puntos, a 3 puntos, y así lo voy haciendo rápido, más fácil. De ahí Porque, investigamos. mande. O sea, de que de ahí del contenido temático, de ahí usamos esos temas para investigar. Sí, es más fácil. Para mí, yo lo veo más fácil irme aquí al contenido temático, ¿sí? Y poder realizar más fácil la investigación. Yo lo veo más fácil porque está más claro el punto, ¿sí? Cuando hacemos la programación, pues hacemos la programación, pero la tenemos que compactar esa información, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces me voy más por esa parte. Entendido. Se los recomiendo más irme al contenido temático. Perdón, sí lo estaba presentando. Sí. Ah, es que tenía la otra presentación también puesta. Entonces, les recomiendo que se vayan aquí a esta parte. Aquí, y de aquí comiencen a buscar el tema directo. Es más fácil. Por ejemplo, puede decir la perspectiva de encaje de dibujos. Voy y lo busco. Aquí está. He visto ahí que muchos me ponen en los comentarios que aquí en los recursos didácticos no hay mucha información. Los recursos didácticos es una ayuda. No quiere decir que vas a encontrar todo lo que se está buscando. ¿Sí? Vas a encontrar cierta información, nada más. Por eso nomás le ponemos como una parte del recurso didáctico. Por eso podemos acá, si ustedes se fijan, se pone bibliografía. ¿Por qué? Porque puedes ir a apoyarte en otro libro. Pueden ir a apoyarse en internet, buscar una página. En internet van a encontrar lo que encuentras en un libro, lo puedes ir y encontrar directamente en un archivo que está compactado, que nada más del libro fueron y sacaron esa parte y la pusieron en un archivo PDF. Y ahí vas a encontrar. Puedes ir y apoyarte en un video, puedes ir en una revista, ¿sí? En una página que esté directamente, por ejemplo, arquitectura, diseño gráfico, algo a geometría analítica, a geometría descriptiva, en fin, ¿no? Puedes irte a cualquiera de los libros que te hablen de geometría. No importa, no, eso olvídense. Ahí lo que nos importa es cuando ya tú pusiste la información, cuando yo voy y hago el documento y voy y pongo esta información. Entonces, me está diciendo de dónde estoy jalando esa información. ¿Sí? De dónde yo tengo esa información, la obtengo. ¿Sí? Voy a dejar ya de